Ya estamos a muy poco, prácticamente son semanas o quizás días los que nos separan de este tránsito de Júpiter en el signo de Cáncer para cada uno de nosotros. Decíamos en el video pasado que esto no ocurría hace 12 años. Hace 12 años no teníamos la influencia de este planeta o del tránsito que vamos a estar viviendo con Júpiter en Cáncer. Entonces sí, va evocando y marcando unas señales de riqueza y unas señales de mucho crecimiento por donde pasa. Júpiter es un planeta que se caracteriza por tener una función de ampliar, de conectar, de ir mucho más allá de las fronteras, de los límites que usualmente nosotros nos ponemos ya sea en la mente, en nuestra vida, en nuestras relaciones, encontramos incluso en el mundo externo algunos límites que van marcando pauta. Júpiter, que es el planeta, siempre ha sido el planeta tipificado como el gran protector del zodiaco. Llama mucho la atención analizar los movimientos de Júpiter tanto astronómicamente como astrológicamente. Hay dos relaciones que vale la pena resaltar con el planeta Júpiter. La grandeza. ¿De dónde viene el concepto de grandeza? ¿De dónde se analiza el punto de vista de ser grande? ¿Por qué se le ha atribuido en la astrología el punto de referencia a Júpiter, que es el planeta vasto, planeta majestuoso, planeta de la opulencia, de los grandes acontecimientos que podemos tener en nuestra vida y de las grandes aperturas? Pues no en vano es nombrado como el planeta gigantesco, dado que astronómicamente tiene unos puntos que marcan la diferencia en relación al resto de planetas. Analizando astronómicamente el planeta Mercurio, el planeta Venus, a Saturno, a cada uno de ellos tienen unas características y una atmósfera y tiene una órbita muy distinta a la que presenta el planeta Júpiter. Cuando analizamos astronómicamente el volumen que puede llegar a representar en relación, por ejemplo, a la Tierra, pues es evidente lo grande, es evidente lo gigantesco que es Júpiter en cuanto a masa, en cuanto a volumen se refiere. Astronómicamente se han hecho comparativos y también podemos referenciar de cuántas veces el planeta Tierra puede llegar a acaparar toda la masa y todo el volumen que puede llegar a referir Júpiter como planeta benefactor. Entonces, más o menos está calculado en 98 veces del planeta. Es decir, que si nuestro planeta corresponde a una masa correspondiente, 98 veces esa masa en cuanto a volumen de manera muy física es la correspondencia de Júpiter. Júpiter ha llamado mucho la atención a través de los tiempos de todos los astrónomos, en tanto en astronomía como en astrología. A los astrónomos porque cuál es la relación que tiene este gran planeta benefactor y el impacto que tiene en nuestro sistema solar. Júpiter, al ser uno de los planetas o al ser el planeta más grande hasta el día de hoy, 2025, reconocido, localizado, ubicado matemáticamente y que tenemos una órbita y un tiempo de recorrido que hace Júpiter en el sistema solar, es contemplado astronómicamente como un planeta muy benéfico porque gracias a su gran tamaño en masa y al movimiento que está haciendo Júpiter, pues es el que evita que de una u otra forma basura o residuos celestes que puedan estar en el espacio, cometas, meteoritos y una gran influencia que pudiera llegar a impactar nuestro planeta de una manera directa, contundente, incluso acabar con la existencia o con gran parte de lo que es la existencia humana, pues Júpiter es el gran benefactor porque gracias a su velocidad y a su masa, a su gran tamaño en la órbita y en la velocidad y el recorrido que va haciendo Júpiter en los tránsitos, logra captar, jalar, absorber. Es como si hiciera las veces de aspiradora. Es como si aspirara, absorbiera para él todos aquellos cuerpos celestes que podemos llamarle basuras, meteoritos, piedras, rocas. A veces creemos que el universo o el espacio única y exclusivamente están los planetas, está la luna y está el sol. Pero hay una cantidad de basura energética, de piedras volcánicas, hay una cantidad de cometas, meteoritos, en fin, que pueden llegar a relacionar y a impactar nuestro planeta. Claro, la atmósfera también hace lo suyo. El planeta también tiene su propio campo vibracional y esa órbita que tiene el tamaño de nuestro planeta también permite que algunas de estas sigan o las saca.
pero lo que ocurre, lo que hace posible es Júpiter. Astronómicamente, si la velocidad y la masa de Júpiter logra absorber todas estas basuras celestes, de ahí que astronómicamente tenga mucha importancia porque si no estuviera Júpiter, si Júpiter no estuviera relacionando esta masa, sencillamente sería muy fácil que algunos cuerpos o algunas basuras de gran tamaño lograran perforar nuestro planeta y ocasionar un impacto. No en vano, en el pasado hay registros que lo mencionan que ya lo ha hecho y esto ya ha ocurrido. De ahí que se le llame o se le conozca a Júpiter como el gran planeta, ese planeta benefactor, porque nos ayuda a que la existencia y la evolución y el crecimiento de nosotros como humanos dentro del contexto humano, pues tengamos esta viabilidad. Si astronómicamente Júpiter es un planeta vasto, astronómicamente Júpiter es un planeta abundante por su gran tamaño y por todo lo que ya hemos mencionado en relación a los beneficios que obtenemos de Júpiter, que es el que atrapa y a su velocidad jala, absorbe, hace las veces de aspiradora, aspirando todas aquellas partículas que pudieran impactar nuestro planeta. Desde el punto de vista astrológico, pues hace muchísimos años se ha tomado prácticamente hemos tomado el telescopio para observar los movimientos de Júpiter, los tránsitos y relacionarlos con eventos que nosotros como terrícolas hemos tenido en nuestro cotidiano vivir. Así como se ubica el Sol, así como se ubica la Luna, así como ubicamos y tenemos y llevamos el compás de Mercurio, de los estados de retrogradación de Mercurio, así como observamos a Venus, al resto de planetas y su impacto desde un punto de vista psicológico, de no es tanto que el planeta haga que las cosas ocurran o que el planeta esté destinado a decirnos cómo tenemos que comportarnos o cómo tenemos que vivir la vida, pues bien es cierto que a través del punto de vista psicológico vamos relacionando hechos y acontecimientos que ocurren en sincronía con el tránsito del planeta. Es decir, mientras el planeta va teniendo una órbita y mientras el planeta va teniendo unos tránsitos que se relacionan en su mundo circundante, entonces también tiene la capacidad de poder relacionar en sincronía con lo que nosotros podemos llegar a vivir. Cosas que podemos llegar a estar viviendo en determinados momentos de nuestra vida. Júpiter es un tránsito que siempre nos ha inquietado mucho a todos los astrólogos porque gracias al compás de Júpiter podemos determinar cuáles son las áreas de mayor oportunidad, cuáles son aquellas áreas donde nosotros vamos a estar mucho más expuestos al crecimiento, cuáles son aquellas áreas en las que nosotros vamos a relacionarnos de una manera mucho más eficaz y vamos a tener la gran oportunidad de sentir riqueza. Júpiter en la astrología siempre se ha tomado como el planeta rico, el planeta que trae riqueza, abundancia, crecimiento y gozo a nuestra vida. Desde el entendido psicológico y desde su mitología, que no nada más única y exclusivamente cuando hablamos de riqueza o cuando nosotros estamos hablando de bonanza, de opulencia, no siempre tiene que ser de una manera física, no siempre tiene que ser a través del papel moneda o a través de líneas que tengan que ver o se relacionen con un punto de vista económico. Si bien Júpiter es un planeta benefactor y dentro del propósito y de la evolución humana, se requiere que nosotros conectemos con algunos recursos, dentro de ellos los recursos naturales y dentro de aquellos recursos naturales, el cómo nosotros podemos ir transformando el recurso que tenemos a primera mano con en relación a los recursos económicos. Es decir, para que exista una excelente conexión con la materia y para que nosotros podamos referenciar situaciones de gozo y situaciones de bienestar y situaciones de riqueza, Júpiter nos dice en la astrología que debemos empezar a conectar con la verdadera riqueza interior. ¿Y cuál es la verdadera riqueza interior? Autoestima. Cuando se carece de autoestima, es muy difícil que el resto de procesos en nuestra vida se vean marcados como algo benéfico. Cuando ese recurso principal llamado amor propio, cuando me cuesta trabajo relacionar cuál es mi riqueza y cuál es la bonanza que hay en mí, pues siempre va a ser muy difícil conectar con una palabra que a través de la psicología hemos martillado mucho y es el merecimiento. ¿Qué tanto considero yo, de acuerdo a la posición de Júpiter en mi vida, que logro tener un merecimiento y una escala de posiciones que me permita conectar con eso que llamamos abundancia, con eso que llamamos riqueza? ¿Cuál es la pared? ¿Cuál es quizás el iceberg que se pone en la mitad de la riqueza y lo que es mi persona? Todo lo que tengo por dentro.
Júpiter es el planeta que rige gran parte del crecimiento, es decir, de los nacimientos. Para que nazcamos, obligatoriamente requerimos de la riqueza de Júpiter, tomando a Júpiter como una referencia o un arquetipo que va marcando un tiempo. Es necesario cumplir con un tiempo de 9 meses para llegar al gozo de poderme abrazar o para llegar al gozo de reconocer que hay un yo, que yo soy una persona y luego entonces existo, tengo un nombre, tengo una familia y soy perteneciente a una cantidad de factores que van a permitir que yo pueda crecer y desarrollarme como persona a nivel físico, mental, psicológico, emocional y que toda esta riqueza que nosotros vamos a tener se relacione con la vida. A eso es a lo que comúnmente lo encerramos y lo empacamos en una bolsa que se llama felicidad. Bien, pues con esta pequeña introducción vamos a hablar de todo lo que es Júpiter en nuestra vida y de las escalas de tiempo que va a estar marcando en relación a la riqueza que vamos a tener día con día. Hablemos un poco más porque ya habíamos hecho un video, ya teníamos un en vivo acerca de lo que son las pautas de Júpiter en nuestro círculo. Astronómicamente ya podemos relacionarnos y Júpiter nos va marcando una pauta de un año. Entonces, para hablar de Júpiter, ¿qué elementos necesitamos? Necesitamos primero conectar su velocidad. ¿Cuál es la velocidad del planeta para saber cómo impacta en mi vida y qué relación tiene en cuanto a tiempos? Esto es clave. Con Júpiter es clave. No es lo mismo nacer de 7 meses, no es lo mismo nacer de 9 meses a nacer de 8 meses. Es mucho más peligroso nacer de 8 meses. No es mi campo, no es mi especialidad, pero averiguando de estos temas con nuestra médico holística Luisa Fernanda Forero, que de hecho de una vez voy votando que vamos a tener un programa maravilloso con ella. Vamos a tener un programa de mucho Júpiter, de mucha riqueza y de mucha expansión, de irnos mucho más allá con ese Júpiter. Pero bueno, eso será tema de más adelante cuando Luisa Fernanda estemos con ella para hablar de todos esos temas. Ahora, Júpiter es un planeta que su tránsito, cuando nosotros referimos la parte de tránsito, es el tiempo que ocupa un planeta en recorrer un signo del zodiaco. En la astrología, nosotros vamos midiendo los movimientos y vamos midiendo el radix de nuestra vida a través de grados. Por eso la circunferencia total que nos ofrece la carta natal siempre va a ser una circunferencia que nos conecta con 360 grados. Si la circunferencia tiene 360 grados, que es lo que nos invita el radix, la parte circular de nuestra carta astral, y estamos hablando de que son 12 los signos del zodiaco que se relacionan en esos 360 grados, es fácil comprender que cada signo del zodiaco corresponde y se contiene con 30 grados. Cada signo del zodiaco, esto aplica para todos. Si Júpiter es un planeta que tiene tanto volumen, y la velocidad de Júpiter es tan propia, recorre un signo en 12 meses. Júpiter necesita de recorrer todo un signo, de transitar todo un signo del zodiaco en 12 meses. Para esto vale la pena que nos apoyemos en el radix, a ver si podemos conectarlo un poquito más a fondo. Si se demora 12 meses en recorrer un signo del zodiaco, lo cual es un año, y tenemos 12 signos del zodiaco, no tenemos a Júpiter en Cáncer hace 12 años. Esto marca mucho la pauta de lo que viene a contarnos en este 2025. Estamos a puertas. Júpiter va a entrar en Cáncer ahora el 9 de junio. Estamos a menos de un mes. El 9 de junio empezamos a sentirlo y empezamos a conectarlo de una manera mucho más directa, de una manera mucho más impactante en nuestras vidas. El 9 de junio, cuando Júpiter entre a Cáncer, en ese primer grado, que es el grado cero de Cáncer que vamos a tener, es donde empieza el gran recorrido de este gigante en toda la zona Cáncer de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestra vida. Todos tenemos a Cáncer en algún lugar de la carta. Es necesario que cite y recalque, replique esta información. Yo sé que algunos de ustedes son muy estudiosos y la manejan muy bien, pero también hay personas que están en el canal y vale la pena que esta información llegue para todos tratándose de Júpiter. Va a estar allí hasta junio del 2026, va a ser un año. ¿Por qué le estamos dando tanta relevancia? ¿Por qué le estamos dando tanto protagonismo a la entrada de Júpiter en Cáncer? Porque es el signo donde el planeta se exalta. Júpiter es un signo que es regente de Sagitario y todo lo que tenga que ver con la energía sagitariana.
Pero en relación a Cáncer, hay una zona donde cada uno de los planetas tiene mayor volumen, mayor exaltación, y podemos entender esta frase de se exalta cuando comprendemos que todas las energías y los matices que tiene el planeta Júpiter logra entrar en un signo que le permite ir mucho más allá, la riqueza de nuestro hogar. Por eso, todo lo que tenga que ver con nuestro hogar, Júpiter nos recuerda que es la riqueza más grande que nosotros poseemos. ¿Y cuál es la riqueza de nuestro hogar? Mi casa. ¿Y cuál es mi casa? El yo, la estructura de lo que me compone a nivel materia, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Toda esa riqueza está contribuida con el planeta Júpiter. Es la oportunidad que tenemos de conectar con nuestra riqueza interna, con nuestras raíces. La raíz es lo que permite que un árbol se sostenga en el tiempo y que dé excelentes frutos. Los frutos son la riqueza de Júpiter. Pero para que la estructura del yo genere buenos recursos, necesita ser reconocido, necesita ser observado y necesita ser analizado desde el yo, desde el observador del yo. Como es usual, me voy a permitir compartir la carta con ustedes para que podamos todos entrar en esta relación de tiempo y así vamos a poder analizar un poco más a fondo. Bueno, primero vamos a tener acá, permítame un segundo, para que todos podamos tener, para que todos lo podamos vivir en la misma línea. Comparto la carta que cuando va a ingresar Júpiter es el 9. El 9 de junio de manera oficial hace el ingreso Júpiter en Cáncer. Pero como es tan grande en volumen en toda la introducción que nosotros ya dimos, a veces no se necesita que Júpiter esté en un punto tan exacto para empezar a sentir o a conectar con esos valores típicos de Júpiter. Entonces, no es necesario esperar hasta el 9 de junio, aunque es la fecha oficial, pero no se necesita tanto como que tenga que ser el 9 de junio. Tratándose de Júpiter, desde antes lo podemos empezar a sentir, lo podemos empezar a percibir, los tránsitos que va a estar teniendo Júpiter. Bueno, aquí les presento la carta del 10 de junio, es decir, pasadas algunas horas, un día después de que vamos a tener este planeta en el signo de Cáncer. Hoy vamos a verlo porque ya había hecho un video totalmente hablando acerca de lo que es Júpiter en Cáncer. Ya habíamos hecho ese video y ya estaba por ahí y ustedes ya han tenido oportunidad de mirarlo. Sí, bastante calor. Después de unos días de mucho frío. Aquí en Orlando ha hecho muchísimo frío. Ha sido como una parte de tener incluso algún vientos, algunos fríos, algunos frentes fríos y estos días han sido muy lluviosos. Realmente hasta el día de hoy, por eso quise aprovechar el tema para hablar de Júpiter, que a Júpiter le faltó muy poco para convertirse en sol o para llegar a ser sol, ¿no? Mm. Pero sí, venimos de días muy lluviosos. Venimos de días muy lluviosos. Orlando se caracteriza por ser muy tropical y ser muy caluroso, muy húmedo. Es muy rico Orlando, pero venimos de días de bastante lluvia. Realmente hasta hoy podemos disfrutar de un buen sol. Bueno, al tema porque ustedes con sus preguntas a veces me voy para otro lado y después me dicen, ¿por qué hablas tanto, Javier? Al grano, vaya directo. No, pues hay que hablar, esto es habladito, esto es charladito. No es una conferencia, no quiero tampoco que sea una conferencia donde estoy diciendo una información, no, también es habladito. A mí también me gusta que me pregunten, también me gusta contestar para tener la cercanía, ¿no? Finalmente es un medio que nos permite la comunicación masiva y pues rico poder intercambiar también lo que ustedes preguntan y poderlos contagiar un poco del ambiente, de la sustancia que se vive acá. Temas importantes que necesitamos tener en cuenta. Junio 10 del 2025 vamos a tener la entrada oficial de Júpiter en Cáncer. Esto va a ocurrir en una zona muy positiva porque aquí vamos a empezar a ver puntos claves. Júpiter no va a entrar solo. Voy a conectar desde esta línea. A ver. Entonces Júpiter no va a hacer su ingreso solo a Cáncer, aquí lo podemos ver a 0 grados de Cáncer, sino que también Júpiter va a tener la entrada de Mercurio en Cáncer. Es decir, se va a dar una pequeña conjunción entre Júpiter y Mercurio. Esto es supremamente benéfico.
Necesitamos estar preparados para la grandeza, necesitamos aprender a prepararnos también para la opulencia. A veces queremos mucho merecimiento y que las cosas se nos den en la vida, pero olvidamos preparar nuestro avatar, olvidamos preparar nuestra energía, nos olvidamos un poquito del contexto y de la gran importancia de lo que significan los tránsitos planetarios. Es importante comprender que si Júpiter está con Mercurio, también nos está hablando de la mente, el pensamiento en Cáncer. Es importante que a partir del otro mes, 9 de junio, empecemos a hacer un reset y olvidar todas aquellas experiencias y todas aquellas imágenes de frustración, de negatividad, de no merecimiento, de miedo, de enfrentamiento con el dinero, de enfrentamiento con todo lo que es riqueza, todo lo que para ti represente riqueza. Cada uno de ustedes sabrá qué es riqueza. Si es riqueza tu pareja, si es riqueza tus hijos, si es riqueza tu trabajo, lo que tú haces, cada uno de ustedes sabrá dónde está o dónde conecta con ese punto de abundancia. Júpiter entrando a Cáncer en conjunción con Mercurio nos va marcando las pautas y diciendo que es importante empezar desde la casa, desde la raíz, empezar a barrer todas aquellas creencias que me están limitando, porque Júpiter en conjunción con Mercurio en Cáncer ya va dando pistas que parte de la pobreza es muy mercurial, por eso Mercurio es muy pequeñito. Miren cómo hay dos contracciones acá y hay dos, una forma de contenerlo es la expansión y el planeta Júpiter que es tan grande y Mercurio que es un planeta tan pequeño. Es como si nos estuvieran diciendo que la majestuosidad de Júpiter que es tan inmenso en relación a la minucia que es Mercurio, porque Mercurio es un planeta más pequeño incluso que la Tierra en cuanto a masa, como si el gran gigante se reuniera con el chiquito, con el pequeño del zodiaco, con el peque, ¿no? Con el planeta enano, Mercurio. Esta conjunción nos está diciendo, analicemos el más y el menos. ¿Qué es lo que me impide ser tan grande? Esa minucia que es una creencia, que es algo pequeño. Fíjense cómo estos dos, Júpiter y Mercurio, al estar conjuntos al ingreso de Cáncer, nos dice, si no vigilamos la basura que hay en el ojo, no vamos a poder ver la grandeza que hay afuera. ¿Y cuál es la basura que hay en el ojo? ¿Cuál es la basura? A veces una basurita que es tan invisible, algo que es tan pequeño, si cae en el ojo, ya automáticamente dejamos de ver. Se vuelve molesto. Por más pequeño y por más invisible que sea, empieza a ser un problema e impide que nosotros veamos el afuera como verdaderamente es. Entonces esta conjunción nos está marcando pautas de démosle importancia a aquellos pensamientos, Mercurio, aquellas basuras chiquiticas, pequeñitas, que solemos subestimar y son el gran obstáculo que impide ver la grandeza o conectar con la grandeza que cada uno de nosotros queremos tener en la vida. Mire cómo la astrología nos va contando y nos va narrando una historia y nos va hablando acerca del libro de la vida y acerca de lo que nosotros necesitamos contener y acerca de lo que nosotros necesitamos trabajar. Esa es la primera frase que nos está conectando Júpiter en Cáncer. Vale la pena resaltar otro tema antes de entrar a signo a signo. Yo sé que lo vamos a hacer signo a signo, pero es necesario tocar estos puntos. Igual va a quedar en descripción, va a quedar grabado en mi canal de YouTube. Ustedes van a poder verlo después con calma para que tengan oportunidad de leerlo, pero estamos en la parte de la introducción. Otro matiz que marca mucho la pauta, en este caso de Júpiter, es la tensión que va a tener. Sí, Júpiter entra a Cáncer, pero entra en tensión. Observen, voy a marcar las líneas, observen acá que Júpiter va a estar en una posición muy comprometida con Saturno. Entonces vamos a tener un impacto, pero a la final una cuerda, un Saturno que jala y un Saturno que hace una cuadratura exacta a Júpiter en el grado 1 de Aries. Estos puntos, el grado 0 de Aries y el grado 0 de Júpiter, el grado 0 que ocupa Júpiter, que en este caso es Cáncer, va formando un ángulo astronómico que se le denomina una cuadratura, un aspecto que invita al desafío. Es como si la grandeza de Júpiter que está en Mercurio pende del hilo o tiene mucho que ver con la estructura mía, desde donde está Saturno en el signo del yo soy, en el signo de Aries. Entonces, de entrada va marcando una pauta donde dice, frénate, ¿sí? Frénese un poco y observe y trabaje cuáles son aquellos temas que están en relación o está pendiente
diluir. Esta parte de la cuadratura que vamos a tener es un Júpiter que entra como en reversa. Es un Júpiter que sí tiene mucha velocidad, tiene mucho empuje, quiere hacer muchas cosas, ganas de querer crecer, pero hay una pequeña restricción. Hay algo que todavía, porque esta es como la tercera, cuarta que ha venido haciendo Saturno a Júpiter, o sea, ya vienen gatillándose Saturno y Júpiter desde el año pasado, desde el 2024, entre la zona de Pisces y la zona de Géminis. O sea, esto no es nuevo, esta partecita no es nueva, esto que estamos hablando. Es como el tercer, cuarto encuentro de tensión que tiene Saturno y Júpiter. Estos son los cronos. Saturno y Júpiter nos hablan, son los grandes cronocatores de la vida que nos marcan tiempos y destiempos, hasta dónde acelero los tiempos y hasta dónde puedo manejar un tiempo determinado en mi vida. Es bien interesante analizar esta cuadratura porque esta cuadratura de Saturno también está restringiendo las capacidades de lo que yo quiero crecer en la vida. Es como si Júpiter me las mostrara, pero Saturno desde Aries frenara un poco esa energía y nos pusiera un poquito más la traba y nos pusiera un poquito más el obstáculo de decir, si lo quiere tanto y lo está viendo allá, esfuércese, ¿sí? Como que haya más esfuerzo, haya más capacidad de esforzarnos por aquello que queremos. Bueno, con esta introducción ya podemos empezar con cada uno de los signos, a ver cómo va a ser la entrada, en qué casa corresponde. Lo importante de esto es empezar a diluir entre el signo solar, pero fíjense mucho en el signo ascendente. Para esto sí es importante, porque como Júpiter va a estar un año en cáncer, sí es importante trabajar el ascendente de cada uno de ustedes. Entonces vamos a empezar a citar la información. Empecemos con el signo de Aries. ¿Cómo va a estar la entrada de Júpiter para el signo de Aries? Júpiter en Aries es el primero que va a sentir la restricción. Aries va a ser un signo, si tú eres de signo solar, signo ascendente o tienes la luna en Aries, vas a ser el primer signo que va a sentir la cuadratura, que va a sentir la tensión o que va a sentir cómo se, vas a ser el primero que va a sentir, es que aquí hay público presencial. Yo tengo el público online que está aquí, pero también hay público presencial y están atentos a escuchar a Aries. Aries, vas a ser el primero en sentir la gran contracción. Eh, Vas a sentir la contracción de ver lo que quieres, estar observando aquello que tú quieres y deseas, pero hay una limitante, hay una restricción. No en vano, Júpiter en cáncer le va a caer a Aries en la casa 4. Va a ser un año donde las personas de signo Aries van a tener mucha energía para ampliar la casa 4 y demasiada fertilidad. Júpiter en la casa 4 puede llegar a agrandar la familia. ¿Por qué no decirlo? Júpiter es lo que agranda, lo que crece y en cáncer, pues imagínate, el hogar, la luna, la fertilidad. En la casa 4, las raíces, el apellido y la generación y la trascendencia. Y si de pronto tú tienes a Júpiter en cáncer de nacimiento, pues excelente momento porque es la exaltación. Yo hasta sudo contando esto porque es un tema maravilloso. Júpiter en cáncer se exalta, Júpiter en cáncer es demasiado amplio, demasiado benéfico, demasiado abierto, demasiado expansivo. Entonces va a haber muchos regalos a nivel familiar. Pueda que lo viva la persona, pero también como cae en la casa 4 que se relaciona con las raíces, es típico que las personas de signo Aries, ascendentes o lunas en Aries vean también cómo la familia crece. Bebés, hijos. Javier, ¿por qué hablas de bebés? Porque la energía de Júpiter es demasiado diciente y puntual en el sentido de crecer la familia en cuanto a miembros, sobre todo cuando transita la casa de Júpiter, Aries. Puede que también lleguen nuevos miembros a la familia, que se agrande la familia por terceras personas, primos, hermanos, por otros. También Júpiter en la casa 4 le permite a los arianos conectar con su verdadero valor interior, con su verdadera fuerza, conexión. Es muy normal que las personas de signo Aries con este tránsito estén percibiendo mucha más felicidad, más optimismo en cuanto a temas del hogar, que muchos hagan incluso algunos viajes, hagan algunos cambios, que su vida esté virando más hacia el exterior, que su vida se esté conectando con otros puntos más abiertos.
Júpiter va a beneficiar mucho a las personas de signo Aries porque les va a dar otro vínculo y les va a mostrar otro camino y otra manera de hacer las cosas. Va a ser un año demasiado, demasiado de mucho trabajo, de mucha exigencia. Júpiter no es un planeta que se caracterice por poner trabas, pero como está en un aspecto cuadrante desde Saturno en Aries, sí que las van a sentir. Una cosa es sentirlo, percibirlo y otra cosa estarlo viviendo en vivo y en directo. Entonces, es como a lo mejor no estar, que no pase tan así, pero las personas de Aries van a sentir como esa restricción. Júpiter es demasiado grande, como decíamos al inicio, y en la casa 4 también puede hacer que las relaciones familiares, si de pronto hay temas familiares pendientes, si de pronto hay algo que no está fluyendo en Aries, va a ser un año de mucha reconciliación, de mucho perdón, de mucha fe. Júpiter también trae conocimiento, Júpiter también trae nuevas ideas y nuevas filosofías de vida, por si de pronto habían cosas que no estaban fluyendo tan bien, si de pronto algunos, ¿cómo llamarle? Algunos issues, algunos asuntos que estuvieran pendientes en temas familiares, algunos temas de herencia, si de pronto habían algunos roces que impedían que la persona Aries o la energía de Aries pudiera desenvolverse, pues van a encontrar grandes tesoros a través de la familia, de la riqueza, de compartir mucho con los suyos. Es un excelente momento el tránsito de Júpiter en Cáncer en la casa 4 para Aries, para hacerse cargo también y expandirse. Si tú eres de signo Aries, ascendente o luna en Aries, también vale la pena asumir riesgos. Recuerden que Júpiter, al ser un planeta tan benéfico, nos da la oportunidad de ser fuertes, de ser grandes, de sentirnos grandes, sentir esa grandeza, y no es otra cosa más que fe. La fe, Júpiter gobierna la fe. ¿Qué tanta fe me tengo a mí mismo? ¿Qué tanta fe? ¿Qué tanto confío en mí mismo y en mis capacidades para poder crecer en temas de familia? Muy normal que algunos signos Aries ascendentes también estén pensando en agrandarse y en viajar o en hacer algo, que los viajes no siempre tienen que ser de ocio, en este caso para Aries, sino viajes en relación a viajar y migrar a otro hogar o al propio hogar que ellos quieren tener o que vienen ver o que quieren ver reflejado en sus vidas, ¿no? Entonces ahí va a ser muy benéfico tener un Júpiter en la casa 4. ¿Para qué también se beneficia Júpiter en la casa 4? Júpiter en la casa 4 también está mostrando estaciones de riqueza en todos los recursos que puedan tener con familiares cercanos. Entonces también es un momento ideal para que las personas Aries o las energías arianas estén teniendo mucho contacto con familiares o con seres queridos que les permitan crecer. Valdría la pena unir fuerzas. Júpiter está diciendo en la casa 4 una fuerzas con los grandes, una fuerza con familia para poder lograr los objetivos y las metas que ustedes quieren. Es una excelente posición para fines de crecer en cuanto a familia, que es un área importante para Aries. Ahí siento que van a encontrar mucha riqueza. Si nosotros aceleramos, vamos a pasar ahora al signo de Tauro. Vamos a analizar desde el radix, tomando la entrada de Júpiter en Cáncer, cómo va a estar beneficiando a las personas de signo Tauro. Entonces, Júpiter para Tauro le va a corresponder en la casa 3. Júpiter en la casa 3 para Tauro. Punto importante de ampliar el conocimiento, ampliar las raíces, ampliar todo lo que se relacione mucho con lo cercano, amigos, hermanos. Para Tauro es un excelente momento que Júpiter entre ahí porque va a exaltar todo lo que tenga que ver con el pensamiento, con las decisiones. Además, Mercurio también va a estar en la casa 3 al momento de ingresar Júpiter y está dando las pautas o como los detalles. Si Júpiter muestra la visión y la óptica de hacer algo mucho más grande y las misiones que quiere hacer Tauro en la vida, Mercurio va marcando los detalles. Mercurio va marcando los números donde valdría la pena utilizar toda esa energía. Entonces, este tránsito de Júpiter en Cáncer para las personas de Tauro lo van a sentir en mucha riqueza mental, cambiando el chip, viejas creencias, utilizando nuevas formas de pensar, migrando a otros lugares de pensamiento.
Júpiter, por lo general, cuando llega a la casa 3 logra o logramos tener tanto impacto en nuestra manera de pensar que es momento de romper con viejas estructuras y creencias que no me han servido. Toda esa parte que no he podido sacar y de pronto grandes verdades que han venido defendiendo a través del tiempo, Júpiter en la casa 3 le va a beneficiar a Tauro para que mire mucho más allá de las fronteras y se desplace y se permita arriesgar por nuevos cursos, nuevos estudios, nuevas maneras distintas de hacer las cosas. La casa 3 es muy metódica. Cuando Júpiter entra allí en compañía de Mercurio, además que también Tauro va a tener la entrada de Venus, entonces son como muchos acontecimientos al mismo tiempo que favorecen la energía de Tauro y le da como las herramientas y la expansión para comunicar. En la casa 3 también nosotros comunicamos, con la casa 3 también nosotros damos a conocer lo que estamos sintiendo. Entonces le va a permitir a Tauro que no son tan habladores. Tauro no se caracteriza por ser un signo que comunique mucho y no es una de sus disciplinas. El hecho de que Júpiter esté entrando ahí exaltado, pues también le va a permitir mucho comunicar, decir verdaderamente lo que está sintiendo y qué es lo que quiere y cómo lo quiere, atreverse. Un Júpiter en la casa 3 le dice a Tauro, llegó el momento de atrevernos, llegó el momento de hacerlo, llegó el momento a decir esto que está aquí, esto que estaba atorado, y ahora con Mercurio lo digo, lo expando, lo exteriorizo, y así pase lo que pase. Júpiter también es un planeta que nos reta y nos lleva a arriesgar. A veces Tauro prefiere callar para no arriesgar. Entonces como que me quedo callado para no arriesgar, me quedo callado, prefiero no decir para no desentonar. Esta energía de Júpiter en casa 3 va a ser muy benéfico desde el punto de vista que van a tener las palabras adecuadas y el cómo decirlo para dar a conocer su pensamiento muy mercurial, lo que ellos vienen haciendo, creyendo y crecer. Es muy normal que Júpiter en la casa 3 traiga un amigo, me muestre un amigo, me muestre un hermano, me muestre algo que me sirve para crecer en la vida, me muestre unas pautas de crecimiento donde yo digo, claro, a través de esto puedo crecer o a través de tal cosa puedo llegar a hacerlo mejor. Aunque van a haber algunos asuntos pendientes con Saturno, claramente Saturno desde Aries en el inconsciente va a frenar algunas cosas y algunos miedos que van a salir a la luz. También es un tránsito muy desafiante para las personas de Tauro en sentido de crear. Crear porque en la casa 3 creamos cosas, pensamos lo que vamos a hacer en nuestra vida. Entonces, muy normal que Júpiter los haga sentir como apasionados en algo y que vayan detrás de eso. Repito, Tauro no es un signo que se acostumbre mucho a caminar, a salir, a arriesgar. No son tanto de eso. Con Júpiter van a estar muy aventureros y muy viajeros también. La casa 3 en vano trae viajes que pueden ser cercanos o viajes que pueden ser lejanos tratándose de Júpiter también allí. Entonces, como que moviéndose mucho las energías para Tauro con esta entrada de Júpiter en Cáncer. Recuerden que Júpiter entra en Cáncer oficialmente el otro mes, más exacto, el día 9 de junio. Estamos a menos de un mes de tener esto. Bueno, pasemos ahora al signo de aire. Vamos con Géminis. Hay algo y es que Júpiter en la actualidad, hoy 13 de mayo, todavía Júpiter está en Géminis. Júpiter para el signo de Géminis va a corresponder en la casa 2. Entonces, la entrada de ese Júpiter en Géminis va a ser muy de casa 2. Bueno, las personas de Géminis aquí cambia un poco porque Júpiter entró a Géminis el año pasado en junio y tardó todo este año y va a salir ahorita el 9 de junio. Entonces, Géminis ya sabe qué se siente. Géminis ya sabe qué se siente tener a Júpiter en su signo. Personas de signo Géminis, ascendentes o personas que tengan la luna en Géminis, pues digamos que han tenido todos estos 12 meses de viajar, de conocer, de expandirse, de pensar diferente, de sentir la riqueza, de creer en ellos mismos, porque Júpiter lo que ha venido haciendo en Géminis es mostrándoles una fe distinta, fortalezas que reconocieran su mundo y reconocieran su palabra y reconocieran su voto y su decisión. Ahora que Júpiter entra a Cáncer en la casa 2, claro, la casa 2 tiene muchos valores. Yo no lo atribuiría tanto.
Yo no atribuiría tanto a una astrología simple de que Júpiter en la casa 2 va a traer mucho dinero. Júpiter no se caracteriza tanto por el tema dinero. Júpiter es más hacia la gracia. Júpiter es más a la gracia de lo que puede llegar a fabricar el papel moneda, que es distinto. Una cosa es una pelota negra y otra cosa es una negra en pelota. Es lo mismo que pasa acá. No es tanto que, Júpiter en la casa 2 entonces me va a traer dinero. No, también Júpiter en la casa 2 en cuadratura con Saturno, puede traernos algunos eventos y algunos gastos inesperados y algunas obligaciones económicas con las que no contábamos, algunos aprietos y algunos apuros económicos. Por ejemplo, en cuadratura con Saturno. Entonces, no siempre tiene que ser, no siempre en la astrología uno más uno es dos. Hay que buscarle la variante. Con Júpiter en Cáncer, lo que sí va a sentir Géminis es la facilidad. Digamos que es un signo que como ya tiene a Júpiter, hay mucha confianza y hay mucha fe. Júpiter en la casa 2 le va a facilitar a Géminis comunicar para qué es lo que quiere. Recuerden que la casa 2 es muy el yo, la casa 2 es muy material, la casa 2 es lo que yo deseo. Finalmente es la casa de Tauro, de los recursos y de la economía, pero la casa 2 es tan amplia que Géminis, al ser un signo dual, necesita puntualizar realmente qué es lo que quiere y cómo lo quiere. Esto le va a beneficiar mucho al signo de la dualidad, a los gemelos, a Géminis, le va a ayudar mucho a tomar decisiones y le va a ayudar mucho también a conectar con su verdadera riqueza y a valorarse. Entonces es muy normal que las personas de Géminis se estén ocupando de ellos mismos, se estén ocupando de su cuerpo, se estén ocupando de sus finanzas, se estén ocupando de sus recursos en un general, como pensando mucho más allá a futuro. Júpiter no es un planeta como los demás que es muy puntual en lo que está diciendo. Júpiter siempre tiene una exigencia de mira a futuro. Júpiter es la visión, es la lupa, es como el telescopio que me permite mirar mucho más allá, ¿sí? Tener una vista muy sagitariana, tener una vista y una óptica mucho más abierta y más ambiciosa. Júpiter no deja de ser un signo de mucha opulencia, un planeta de mucha opulencia que nos obliga o nos hace ver cosas donde por lo general en el usual no lo vemos. Entonces también esto va a traer mucha ambición porque la casa 2 es muy material, es de Tauro. Entonces, para las personas de Géminis van a sentirse ambicionados, motivados, con fe, con fuerza, con confianza, para ir tras eso que quieren o para comerse y devorarse la torta del gusto. Claro, hay que mirar y aterrizar mucho con ese Júpiter en casa 2 porque me puede desdibujar un poco el panorama, sobre todo tratándose de Saturno, que hay algunas limitantes. Una cosa es que yo vea toda la grandeza de lo que puedo llegar o querer tener y otra cosa es lo que verdaderamente puedo aterrizar y lo que verdaderamente puedo conseguir y sostener en el tiempo. Porque Júpiter en la casa 2, repito, puede también traer muchos compromisos de tipo financiero, donde después del 2026 que salga Júpiter de Cáncer, viene el gran tema. Y ahora, ¿cómo hago que esto se cumpla o cómo hago que se dé? Entonces, un Júpiter en la casa 2 es delicado en ese sentido. No es que sea negativo, pero sí puede llegar a mostrarme, a pasarme lo del perrito en el lago. El perrito en el lago que tiene el hueso y entonces se observa en el reflejo en el espejo del agua del lago y prefiere soltar el que tiene, en este caso, en la boca, por agarrar el que tiene en el lago, cuando es el efecto espejo de la lámina del lago. Eso puede generar mucho un Júpiter en casa 2, que me muestre que yo la grandeza de todo lo que puedo tener, pero a la final que no sea sostenible en el tiempo. Entonces, medidos, medidos, cooperando, claramente van a haber muchas cosas que van a poder hacer las personas de Géminis en relación a la riqueza y a los recursos, pero vale la pena ir despacio también, ir mirando cómo se abre junio, julio, cómo se van mostrando estas energías para saberlas aprovechar de una manera positiva, a ventaja. Y siempre yo creo que la clave para Géminis es muy fácil. La clave para Géminis es decidir, ¿no? Porque como Júpiter va a mostrar tanto en la casa 2, van a entrar en querer ambas o en querer las dos. ¿Sí? ¿Quieres esta o la otra? Y Géminis dice ambas. No, con Júpiter vale mejor centralizar, como que tener la energía un poco más enfocada al tema puntual. Bueno, seguimos en la rueda zodiacal. Recuerden que esta que estoy presentando es la carta del 10 de junio, cuando tenemos a Júpiter en Cáncer.
Ustedes son los grandes protagonistas. Cáncer. Los crustáceos del zodiaco. Cáncer. Júpiter ingresa a Cáncer después de 12 años, eso es mucho tiempo, ya era hora que Júpiter dijera, bueno, ya era hora que entrara Júpiter ahí, ¿no? Ya era hora que empezaran ustedes a tener riqueza, a cumplirse en los sueños, lo que ustedes quieren. Aquí vemos a Júpiter a 0 grados de Cáncer y esto es una maravilla, de manera oficial el 10 de junio, estamos a 3 semanas que nos separan, un mes, 4 semanas tal vez, pero eso está muy encima. Como decía en la introducción al principio, con Júpiter a veces no necesitamos que llegue el día exacto para empezar a sentir los regalos o para empezar a conectar nosotros con esta energía. Júpiter en Cáncer es una delicia para todo el zodiaco. Cáncer lo va a sentir más, es su exaltación. Júpiter cuando ingresa a Cáncer se exalta, sinónimo de exaltar, que es mucho más de lo que se esperaba. Entonces Cáncer como que venía un poco seco y Cáncer venía remando y Cáncer venía como que me ahogo, como que lo espeso del océano, del mar, como que el agua salada cansa un poco Cáncer, como aquel lastre emocional típico, porque Cáncer, si hay algo que marca mucho la energía de Cáncer, es que les encanta arrastrar las olas. ¿Y cuáles son las olas? ¿No? El cangrejo se deja llevar por las olas. Entendamos como las olas los procesos emocionales que ya vivieron, como que para ellos es muy importante estar cargando a cuestas temas emocionales del pasado. Júpiter de lo primero que va a hacer para Cáncer en la casa uno es decirle, suéltese, libere. Entonces Cáncer va a entrar en donde se rinde. Cáncer, Júpiter en Cáncer le va a permitir a las personas Cáncer ascendentes y lunas en Cáncer soltar esto que le cuesta tanto al signo, porque Cáncer por su esencia es muy acaparador. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de interactuar con un cangrejo. ¿Qué hace un cangrejo apenas tú lo vas a tocar? Prensar. El cangrejo prensa, agarra y prefiere perder la tenaza prefiere perder la tenaza completa, pero no soltar lo que agarró. Entonces Júpiter, con esa grandeza que llega Júpiter en su exaltación, depura a Cáncer y los empieza a conectar con una línea o una palabra que se llama felicidad. De las primeras bondades que trae Júpiter en Cáncer es momentos felices. No es dinero, no son cosas, no son joyas, no es carro, no es casa, no es eso, pero es felicidad. Y eso es la riqueza que Júpiter trae a Cáncer, sentirse en felices, sentirse a gusto, vivir momentos alegres, aceptar su cuerpo, aceptar su yo. Cáncer, la energía de Cáncer, ascendentes y lunas van a rendirse en a ellos mismos de decir, ya, esto es lo que hay, reconozco mi riqueza, reconozco mis valores, reconozco todo lo que he venido haciendo y es como un analgésico, como si a Cáncer le doliera algo y ahora con la entrada de Júpiter se va el dolor y como que ese Júpiter abraza y les limpia las heridas y ellos logran soltar y depurarse y fluir porque es una energía muy de agua, es una energía muy emocional donde ellos van a encontrar también ese perdón, esa paz. Júpiter es el rey del perdón. Júpiter cuando llega a un signo y nos corresponde en la casa uno es donde más fácil nos queda perdonarnos. Entonces Júpiter va a entrar, Cáncer y Júpiter van a entrar en un matrimonio, en una reconciliación con ellos mismos, donde le va a quedar muy fácil perdonarse, soltar todas aquellas ataduras del pasado o todo lo que le esté molestando, incluso de manera física. Júpiter en la casa uno trae beneficios físicos de soltarse. ¿Qué hay que tener en cuenta? Recuerden que donde entra Júpiter en la casa uno, en el radix, en este caso para Cáncer, también el tamaño, porque Júpiter también rige el exceso. Entonces, Cáncer cuida los excesos. Cuidar los excesos es como la otra parte negativa. Sí, muy rico y momentos de felicidad y momentos de entusiasmo, de fe, de reconocimiento, pero también hay que cuidar el exceso de peso, el exceso de confianza, que se sientan muy sobrados, Cáncer, muy flotando, que Júpiter los ponga en medio de su exaltación a sentirse muy volados y como que no necesito de nada y no necesito de nadie porque vuelvo a ser fuerte, me siento grande, Júpiter en Cáncer exaltado en la casa uno, entonces como que se alimenta mucho el ego y se empodera mucho y no necesito de nadie y me voy solo contra el mundo.
Tampoco es por ahí cáncer. Los extremos son malos y Júpiter es el planeta de los extremos. También hay que leer esa parte. Júpiter es el planeta de los extremos, es el que nos hace sentir, percibir que todo está bajo control y que aquí no pasa nada y no necesito de nada ni de nadie, ¿no? Júpiter en cáncer alimenta esa coraza y dice soy fuerte, pero solo va a estar un año. Entonces asegúrate, cáncer, de que toda esa fuerza y toda esa energía esté para ti en el colectivo, en la esencia, en el espíritu y reconocer que los demás también son importantes. Importantes. Cada vez cáncer, ascendentes o lunas en cáncer que ustedes perciban que lo que están viendo afuera no es importante, no subestimen, porque Júpiter es la rueda de la fortuna que nos dice hoy estás arriba, pero mañana puedes estar abajo. Entonces, para no desinflarse y que la vida no les pinche el globo, pues no lo infle tanto, cáncer. Ese es el consejo. No inflar tanto el globo porque del tamaño que lo infles, del tamaño del ruido que va a hacer el globo cuando se totee. Mejor alimentar el espíritu, momento también de conectar con ellos mismos, lo que decía al inicio, más el tema de perdón y soltar un poco la vanidad, porque Júpiter en cáncer también trae mucha vanidad, sobre todo en cáncer, porque recuerden es su exaltación, entonces también puede conectar con ese punto de sentir que la vanidad lo es todo o que yo lo tengo, ¿no? Bueno, Júpiter en Leo. Júpiter para las personas de signo Leo, ascendentes en Leo o personas que tengan lunas en Leo. Qué delicia hablar de Júpiter. A mí me encanta. Si hay algo de lo que me fascina en la astrología es hablar de Júpiter. Cada vez que Júpiter hace algún tránsito a través del tiempo, me encanta porque es bonito también. Hay muchas noticias ya, muchas noticias macabras. Siempre falta esto, falta lo otro. Tú prendes el televisor y si toca que te hagas lejos porque te cae sangre el televisor y todo lo que se sanatiza, ¿no? Se logra satanizar en medio de las noticias y el morbo que se le pone, el amarillismo de la noticia y del consumismo que siempre ha existido. Hablar de Júpiter es llenarnos de optimismo, de fe, de alegría, de conciencia, de crecimiento interior, de todo esto bonito que siempre estamos buscando a través de un retiro, a través de una palabra, a través de conectar con los demás. Júpiter es el planeta que en el signo de Leo, por ejemplo, nos enseña que todos los seres humanos estamos buscando lo mismo. Todos. Todos los seres humanos estamos buscando absolutamente lo mismo. Ustedes que me están viendo ahora en vivo, yo, el mundo, todas las personas estamos buscando lo mismo. Aprender a ser felices. No vamos a encontrar un solo ser humano que diga, no, yo no estoy buscando eso en mi vida. Equilibrio, esperanza, fuerza, fe para los nuestros. Eso es Júpiter, pero requiere un punto de conciencia. Por eso Júpiter rige la conciencia. Júpiter rige también el tamaño de mis pensamientos. ¿Cómo es el tamaño de tus pensamientos? Porque de eso depende mucho la riqueza, ¿no? Si no cabe Júpiter en mi mente, tampoco va a caer Júpiter en el bolsillo, tampoco va a ser sostenible Júpiter en una casa. Por ahí va. Júpiter en Leo le corresponde en la casa 12. ¡Wow! Entonces vamos a tener leones más líderes. Leones, imagínate un león, los leones, personas ascendentes, lunas en Leo, van a tener toda esta grandeza en la casa 12, en la casa del espíritu, en la casa de lo espiritual, del inconsciente. Entonces, si tienes una persona de signo Leo, ascendente Leo, o una persona de luna Leo cerca a ti, abrázala. Abrázala porque están siendo místicos, tienen energía, están conectando con su mago interior. Júpiter al ingresar a Cáncer en la casa 12 en el inconsciente a los leones, los hace que tengan un sentido de intuitivo, que sean muy visionarios, que estén muy magnéticos, que estén también muy espirituales y que Júpiter, que es el guía, el gurú, esté también contándole a Leo por dónde debe moverse. Siempre lo he dicho, no es la primera vez. Siempre he dicho, hay que rodearnos de personas de signo Leo. Hay que mirar quiénes son los leones. ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está el sol cerca de mí? ¿Quién es Leo? Porque ahora ellos van a estar con mucha fuerza interior, con mucha fuerza espiritual. Eso es lo que Júpiter va a trabajar en la casa 12. Es el momento de ampliar la psique,
Y cuando se amplía la psique de los leones, tienen mucha más visión óptica. Es como un infrarrojo, le llamo yo. Es como si los leones tuvieran su radar mucho más abierto y las patas del león cuando hacen contacto con la tierra, los leones pueden presentir cuando viene algo. Ellos también como los elefantes, cuando hacen contacto con la tierra. Todas las terminales nerviosas que acolchan sus patas. Entonces Júpiter en Cáncer para los leones los vuelve fuertes, los vuelve con esa fuerza y ese empoderamiento y esa capacidad de poder leer lo que está pasando, que no es obvio, porque la casa 12 no es obvia. La casa 12 nos habla del inconsciente, la casa 12 también está conectando con el más allá, la comunicación del más allá. Y Júpiter siempre es muy benéfico en la casa 12 porque nos permite ampliar y conectar con ese gurú o con ese mago interior. Es una casa muy neptuniana, es una casa que está llena de misterio y de grandes secretos. Júpiter en la casa 12 a Leo le va a dar el poder de la nada. ¿Y cuál es el poder de la nada? La nada donde yace todo, la nada donde está todo. Entonces se pueden crear muchas cosas. Va a estar allí un año y en el 2026, el próximo año, Júpiter va a ingresar a Leo. Entonces, por eso ellos están todo este año, los están preparando y van a estar muy magnéticos, muy kinestésicos, muy así, muy brujos, muy brujas, cargándose de mucha energía, conectándose de mucha fuerza, de mucha fe, de mucha gracia de ellos mismos, conectando con su parte más íntima, con su parte y su grandeza y su nobleza leonina interna, para en el 2026 sacar algo que se van a estar cosiendo. Por lo general, cuando esto pasa, personas de signo Leos o con mucha influencia en Leo empiezan a ser demasiado introspectivos y sacan la garra, sacan y muestran el colmillo en donde van a hacer su próximo debut, dónde será su próximo debut. Un momento maravilloso, conflictivo, ya lo dijimos, por la cuadratura que va a haber con Saturno y con Neptuno. Quizás también hayan algunas imágenes y quizás también Júpiter esté exagerando, porque recordemos esa palabrita que también define mucho a Júpiter y es exagerar. Entonces, pueda que algunas emociones las estén exagerando, pueda que algunas imágenes del pasado estén volviendo a tener como importancia para ellos, pero nada que un león no pueda. Yo siempre he dicho gatos, felinos al fin y al cabo. Y como buenos felinos, pues caen parados. Esos leones, todos los leones que yo conozco, ascendentes en Leo, lunas en Leo, siempre caen parados. Tienen una facilidad de conectarse con la fuerza interior, de conectarse con la espiritualidad impresionante. Son envidiables estos leones. Bueno, Virgo, ¿cómo va a estar Júpiter para las personas de signo Virgo? Aplica para ascendentes también y para lunas. Yo voy a dejar acá en la descripción para que ustedes lo puedan ver mucho más allá. Creo que desde aquí se observa mejor por los planos de la cámara para los que están en Instagram y los que están en YouTube, que aquí puedan conectar mucho más. La leona, mi mamá, dicen por acá, sí, esos leones son una cosa arrolladora. Leo es, al fin y al cabo, saben qué tienen, ¿no? Bueno, aprovecho para leerlos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Feliz martes. Los saludo. Feliz martes 13 de mayo. ¿Cómo sintieron la luna llena? ¿Sí la han sentido o más bien ha pasado de imprevisto? ¿Cómo han sentido la luna llena ustedes? Ayer fue la luna llena fulminante, ¿no? Muchos días de lluvia, una luna muy eléctrica además con Urano. Entonces esto trae movimientos telúricos, movimientos de todo un poquito, ¿sí? Ya hoy está diferente la energía, pero esta luna llena de ayer fue bastante interesante. Júpiter en Virgo, ¿cómo va a impactar? Mientras estoy con Virgo los voy leyendo, aprovecho para leerlos. Vayan dejando sus comentarios por acá. Ustedes saben que siempre les voy contestando, siempre voy aterrizando las preguntas. Que ¿cuál es el tema de hoy? Estamos hablando del próximo mes, que es Júpiter. La entrada de Júpiter en Cáncer que se da cada 12 años. Es un evento astrológico. Calculen ustedes que marca mucho la diferencia. Cada 12 años pasa esto. Entonces se requiere hablar de Júpiter en Cáncer, de cómo va a estar para cada uno de nosotros.
Virgo, vas a tener a Júpiter en la casa 11. Las riquezas de Júpiter en la casa 11 son muy buenas para Virgo porque Virgo es un signo que le cuesta trabajo delegar. Virgo es un signo que le cuesta trabajo confiar. Digamos que Virgo, ¿cuál es el eslogan de Virgo? Si no lo hago yo, esto no queda bien hecho. Si yo no hago esto, esto no va a quedar bien hecho, entonces mejor lo hago. Y como ya sé que no va a quedar hecho, Virgo se pone a hacerlo. Cuando Virgo le está contando a alguien que haga algo, él ya lleva la mitad del trabajo hecho. Son el signo del servicio, son el signo del trabajo, son el signo de la constancia y del detalle. Júpiter en la casa 11 le va a permitir a Virgo abrirse, expandirse mucho más en todos los temas de trabajo. Entonces Virgo va a estar negociando más con otras personas, abriéndose más con otra gente, llegando a otros lugares donde incluso ni ellos mismos creían que podían llegar o que iban a llegar hasta allá. Júpiter cuando transita la casa 11 para Virgo es darle herramientas y calculadora al contador. Es darle calculadora al contador, es darle el abaco al niño que necesita sumar 5 más 3. Entonces, es que aparezca también la posibilidad y la riqueza de conectar con el mundo a través de sus valores y de lo que han venido haciendo. Es conectar con el futuro. Es normal que Virgo esté pensando mucho más allá del hoy. Virgo es un signo muy de hoy y muy del actual. Pero esta entrada de Júpiter en Cáncer le va a permitir a Virgo conectarse con la casa 11, que es el futuro, es ver mucho más allá. Entonces va a tener ideas mucho más abiertas, mucho más futuristas y sobre todo que involucre a mucha gente. Algo está tramando Virgo. Virgo no se queda así. Cuando Júpiter transita la casa 11, eso fijo Virgo tiene algo, tiene un as bajo la manga. Algo trae Virgo para el mundo, algo trae Virgo para el colectivo, algo está preparando, algo está cocinando, huele, hay que oler, me huele a que Virgo está haciendo algo, ascendentes en Virgo, lunas. Claro, proyectos, planes, abrirse, conectar, crecer, futuro. La casa 11 conecta mucho con el futuro y Júpiter le da mucha exaltación a la casa 11 para que todos aquellos pensamientos, trabajo, libros, videos, conexiones, algo que involucra al mundo. ¿Qué puede involucrar el mundo con Virgo? Su trabajo, sus ideas, su disciplina, de pronto que estén haciendo un tomo, estén dejando un legado, estén pensando, trabajando en algo interno para darle a conocer Júpiter, Júpiter en la casa 11, para que el mundo vea y conozca sus creaciones. Es como el gran artista. Un artista se prepara mucho y piensa mucho en los colores y en el diseño y en el arte que va a plantar, que va a hacer, que va a estar creando en su pintura y tiene un eslogan y una esencia de lo que quiere mostrarle al mundo. Esto es lo que le va a facilitar a Virgo para llegar mucho más lejos y llegar mucho más visionario. Son momentos también de felicidad con amigos, momentos de conexión también, con esencias, de todo tipo de esencias, ¿no? Porque la casa 11 es el público y al ser el público para Virgo le permite como ir construyendo y ver los resultados de una cantidad de trabajo que hizo Júpiter en la casa 10, en la casa del éxito. Ese éxito lo saben utilizar muy bien los Virgo. ¿Qué otra cosa puede favorecer a Virgo? Virgo en especial le favorece mucho la entrada de Júpiter porque Júpiter no va a entrar solo sino con Mercurio y Mercurio es el planeta regente de Virgo. Es como si el pequeño, el gigante y el chico, ¿no? El alto y el pequeño, ambos de la mano, tramando, Júpiter dándole la visión y Mercurio escribiendo, anotando, contando la historia de lo que van a hacer. Entonces vamos a ver mucha energía volcánica de Virgo. Si eres de signo Virgo ascendente o luna, vas a estar en un momento de mucho reconocimiento, de mucha exaltación y de mucho popularidad también en lo que haces, ¿sí? No, no se necesita ser cantante a fuerzas o ser actor, sino también más popular en lo que estás haciendo y que tus ideas muy típicas de Virgo pues tengan una exaltación. Recuerden que Júpiter en Cáncer se exalta y en la casa 11 pues va a ser muy notorio con el mundo, con los demás. Es un momento también de abarcar más trabajo de lo normal y que salgan múltiples oportunidades y compromisos con otras personas. Esto también le gusta mucho a Virgo y es la esencia. Entonces es importante para Virgo conectar con esas energías. Yo creo que es un excelente momento para ascendentes,
Virgos, soles, lunas, de crecer, de estar haciendo algo. Ellos con Júpiter ahí están pensando a futuro, futuro siempre, casa 11, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos ampliar. Es esa la gracia. Ya nos enteraremos de qué traen Virgos. Vamos por acá para Libra, el impacto de la entrada de Júpiter en el signo de Libra. Bello momento para Libra. Excelente. Yo creo que si hay un signo que necesitaba esto o lo venía pidiendo a gritos, claro, para más detalle hay que verlo ya en particular, pero la entrada de Júpiter en Cáncer a los Libra le viene como anillo al dedo. Qué momentazo para Libra. Qué envidia. Yo no tengo nada en Libra. No soy ni Libra, ni ascendente en Libra, ni luna en Libra. No tengo nada en Libra. Bueno, hay que mirar detalladamente cómo se corresponde. Pero qué exaltación tan bonita. Lo que tanto Libra quería, poder, fuerza, trabajo, reconocimiento, ya que me valoren lo que estoy haciendo, lo que he venido haciendo. ¿Cuándo será que me ascienden? ¿Cuándo será que me llega un buen trabajo? ¿Cuándo será que se me da esto? Libra, ya estamos a 4 semanas. Paciencia, ya están en ese momento maravilloso. Júpiter en la casa 10. ¿Ustedes saben qué es eso, Libra? Eso es una maravilla y esto no les pasa hace 12 años. Ya era hora que Júpiter entrara en Cáncer en la casa 10 a crecer al éxito. Este sí que es el momento. Libra se la ganó. Claro, con desafíos, nada cae del cielo, con temas, cambios. Claro, si ustedes están pidiendo un trabajo nuevo, pues hay que dejar en el que estoy e irme al trabajo nuevo. Y eso es renunciar en un lado para irme al otro. Y es ese momentico y es esa traba como de irme de aquí y hay nostalgia porque esto me gustaba, renuncio a esto, pero agarro otro. Ese quizás eran los factores principales que estén ahí como conectando para Libra. Desafíos, pero momento de mucho crecimiento en las áreas de la profesión, momentos también de brillo, de expansión. Y la palabra que más me encanta con Júpiter en Cáncer para Libra es que Libra se va a sentir correspondido. A veces Libra no es que a veces Libra no es que quiera que le estén aplaudiendo, porque Libra no es un signo de que le estén diciendo cosas ni nada, no. Libra por el contrario, es como muy equilibrado en esos temas. Libra sabe que unas veces son otros, otras veces soy yo, pero a Libra sí le gusta sentirse reconocido con lo que está haciendo en la familia, en el trabajo, en su vida, en su unión. Entonces, este tránsito de Júpiter en la casa 10 para los Libra ascendentes y luna es como esa oportunidad de decir, lo estoy haciendo bien, es como esa fuerza y esa garantía de que Libra diga, ok, esto tiene un propósito, porque Júpiter en la casa 10 nos muestra que todo lo que hemos venido haciendo tiene un propósito, pero a veces no lo vemos. Ahora Júpiter va a permitir que lo vean y hacia dónde pueden crecer con todo lo que vienen haciendo y el propósito se vea mucho más marcado. Entonces, con esta situación les va a permitir a los Libra creer mucho más en ustedes. Ya les decía que la cuadratura con Saturno, a las cuadraturas no hay que tenerles miedo, las cuadraturas no es problema, no. Una cuadratura de tránsito Saturno-Júpiter no es problema, porque hay que ver la exaltación de Júpiter. Entonces, una cuadratura Júpiter es fuerte, pero cuando el planeta está exaltado y en una posición con Mercurio, también tiene y diluye y trae una intención abierta. Entonces, acá más que ser una cuadratura de negativo, una cuadratura fea, ni a veces los trígonos son maravillosos, ni a veces los trígonos son todo a dar. A veces un trígono puede llevar a que yo gaste más y no necesariamente a que tenga más. Lo mismo las cuadraturas, no siempre las cuadraturas son negativas y no siempre están hablando de eso, sino por el contrario, el ajuste que requiero y en puntos matemáticos que le sirven. En este caso, a Libra le sirve muchísimo la entrada de Júpiter en Cáncer porque van a ser muy visionarios y van a estar muy creativos en la parte profesional, obteniendo recompensas y reconocimientos a todo el trabajo que han venido haciendo y a las exigencias que les está pidiendo Saturno en Aries en la casa del otro. Entonces, para Libra va a ser mucho más benéfico y va a dar mucho más frutos y más regalos. Yo creo que es una posición muy exaltada. Júpiter en la casa 10 se nota mucho.
Además que hay que ver la casa, ¿no? La casa 10 tiene por excelencia notarse y que el mundo lo vea. Entonces un Júpiter exaltado ahí, por más que esté tenso, claro, si tú eres una persona de signo Libra, ascendente Libra o Luna, pero que has venido haciendo la tarea. Si ha venido haciendo la tarea y ha venido en un pro y ha venido cultivando su casa 10 y ha venido trabajando en su profesión y ha venido marchando y haciéndolo, por ahí es. Si ha venido teniendo todos esos detalles, pues ahí van a ver la riqueza y el fruto. Es como la copa, como recibir el premio, ¿no? Que lo que mencionábamos hace un rato, esto no pasaba hace 12 años. Entonces, por lo general, Júpiter no se caracteriza por cortar, sobre todo en la casa 10 que es tan directa en cuanto a beneficios. Vamos a analizar a Júpiter para Escorpio. Escorpio del zodiaco, a ustedes les corresponde a Júpiter en la casa 9. La casa 9 es su casa. Entonces, Júpiter en la casa 9 se siente, aparte de exaltado, aparte de estar exaltado, se siente en sus aguas. Claro, se siente en su ambiente, se siente en su forma expansiva y de mucho crecimiento. Personas con mucha influencia en Escorpio, Luna en Escorpio, lunas en Escorpio, ascendentes o soles en Escorpio, pues un momento de mucha riqueza y un momento de mucha filosofía y de mucho estudio, de mucho aprendizaje, de mucho darse a conocer también en las formas del extranjero. El hecho de que Júpiter esté transitando por la casa 9 ofrece tres matices importantes. Primero, que se exalta en cáncer y esto quiere decir que hay mayor punteo en todo lo que tenga que ver con fines de extranjería o con fines de más allá de lo que ustedes venían haciendo. Segundo, la casa 9 es una casa 9 que a Júpiter logra ampliarla a través del conocimiento superior. Normal estudiar, tener carreras, estar haciendo algo en conocimiento, nuevos aprendizajes, doctorados. Esto es típico que haga Escorpio, la energía escorpiana lleve a tener más el control acerca de las filosofías, de los conocimientos, del estudio, aprendizaje. Júpiter en la casa 9 conecta mucho, esto es clave, la tercera, conecta mucho con los dioses, conecta mucho con las deidades. Si bien Júpiter es un punto de referencia de religión o las religiones o el dogma, porque Júpiter es en lo que creo y lo que creo o mi fe, en donde deposito mi fe y mi creencia, en la casa 9, Júpiter es el papado. Júpiter es ese dogma que dice esto es lo que voy a alimentar. La casa 9 no solamente nos conecta con el conocimiento, sino que la casa 9 nos conecta, es ese portal que nos conecta con los guías espirituales, que nos conecta con el más allá de sabiduría, con todos aquellos guías, maestros espirituales que traen conciencia. A través de la casa 9 nosotros hacemos canalizaciones. La famosa frase de canalizar información. ¿Por dónde se obtienen las canalizaciones? Por la casa 9, por Júpiter, por Sagitario. Es lo que me permite salirme de mi casa 3, que es la opuesta, salirme del pensamiento y atravesar ese portal y ese tubo toroide que me permite conectar con las altas vibraciones y con aquellos maestros guías espirituales que me dan una información. Y esto a Sagitario, esto a Escorpio le cae como anillo al dedo, porque Escorpio es muy magnético, es muy místico, Escorpio es una energía muy bruja, muy chispazo, Escorpio es lo oculto, la oscuridad. Entonces Júpiter en Cáncer facilita todos los procesos de meditación, facilita todos los procesos de introspección y de conexión con el más allá y traer información. Entonces, Escorpio es un signo también muy protagónico con esta entrada de Júpiter en Cáncer para escuchar. Valdría la pena escuchar una persona de signo Escorpio que nos viene a decir, un ascendente en Escorpio, una luna en Escorpio, porque van a tener como ese toroide, esa casa 9 muy abierta, ¿no? Muy conectada. Recuerden que la función de Júpiter es el conocimiento, la fe, pero también la conexión en la casa 9 con los maestros superiores, a lo que nosotros comúnmente llamamos ángeles, guías, seres de otra dimensión, muy casa 9, lo que está mucho más allá de lo que yo puedo ver, tocar, sentir, palpar con los cinco sentidos o con Mercurio. Entonces ahí va a haber bastante relación, hay mucha conexión espiritual.
Realmente Júpiter en Cáncer para Escorpio va a beneficiar mucho los procesos espirituales. Valdría la pena, como consejo, que Escorpio busque la forma de meditar, que busque Escorpio todos estos temas energéticos, holísticos, para aprovechar ese tránsito de Júpiter en la casa 9 y que le permita hacer conexiones mucho más profundas, conexiones mucho más a plome a través de toda esa sabiduría y de toda esa sustancia que tienen para poderlo hacer. Yo creo que es un excelente momento para Escorpio, dado que es un signo muy, dado que es un signo muy kinestésico, ¿no? La gente de Escorpio tiene mucha magia. Ahí viene, por ahí están. Esto les va a permitir avanzar. Eso, entre unas cosas, claro, si lo vemos desde una astrología básica o desde una astrología muy normal, pues podríamos decir que van a viajar mucho, Júpiter en la casa 9. Pero es más el contenido y la sustancia tratándose de cáncer, de llegar a la parte fina. Cáncer también es un signo que logra disolver. Entonces, en la exaltación de Júpiter les permite disolver los conocimientos y los mensajes que puedan recibir del más allá o de la conexión de otras esferas que no sean el planeta. Para Sagitario, vamos a mirar Júpiter para signos Sagitario. Bueno, Sagitario va a tener la entrada de Júpiter en Cáncer y esto va a corresponder y va a estar trabajando mucho la casa 8. La casa 8. ¿Una posición favorable para Sagitario? Sí, mucho más favorable que un Júpiter en Géminis. Júpiter, como viene de Géminis, estuvo en una parte muy lejana y estuvo en una parte demasiado opuesta a Sagitario, lo cual más que darle frutos, lo que le dio fue retos. Por eso, de junio 2024 a junio 2025, Sagitarios, ascendentes y lunas en Sagitario sintieron demasiados retos y demasiados compromisos y como no conectar muy bien. Júpiter, digamos que en Géminis no le favoreció tanto a Sagitario. Al entrar a Cáncer, como es su exaltación y es su planeta regente, el simple hecho de que Júpiter entre a Cáncer exalta toda la energía de Sagitario. ¿En qué la exalta? ¿En qué la eleva? Optimismo, confianza. Eso es muy importante. Eso es muy importante para la vida. La confianza en uno mismo, el optimismo, la fe, aprender a llenarme de mí mismo. Eso no es fácil. Suena fácil, no es algo material, pero es algo que si no se trabaja día con día y si no se hace mucho trabajo de conciencia, el hecho de que yo no me sienta lleno genera que vea más y me fije más en los vacíos. Entonces, esta entrada de Júpiter en Cáncer en la casa 8 le va a permitir a Sagitario conectar mucho más con su verdadera esencia, darle muerte a una cantidad de procesos y purgarse. Las personas de signo Sagitario van a estar en detox. Todo lo que toque la casa 8 es el momento de desintoxicación. Se van a empezar a desintoxicar los Sagitario y esto les va a beneficiar. ¿Qué pasa cuando yo me desintoxico? Cuando logramos desintoxicar nuestro hígado, me siento mejor, proceso mejor las grasas, proceso mejor toda la parte digestiva, toda la parte intestinal, todo eso va a sentir Sagitario mucha mejoría si de pronto hay personas de signo Sagitario, ascendentes o luna, que estén atravesando algún proceso clínico, algún proceso de salud, pues esta exaltación de cáncer va a ser muy benéfico para que ustedes encuentren la solución, la medicina y haya una pronta recuperación también. Entonces Júpiter en la casa 8 para Sagitario le va a permitir eh, observar cosas y ver dónde deben hacer un trabajo más de introspección, depurarse mucho más y conectar con su propia fe. También trae mucho místico y también trae mucha inquietud a Sagitario para que se involucre en todos los temas holísticos que son típicos de la casa 8. Como que empiece a llamarles más de lo normal todas las energías tipo casa 8 y el místico y estén como muy conectados en la parte de sanarse, de recuperarse, mucha transformación para Sagitario. Júpiter en la casa 8 le va a permitir también a Sagitario que le salga el otro componente que le faltaba. Recuerden que la casa 8 debemos aprender a ver en la astrología que la casa 8 es como es este taller, como cuando tú llevas el carro a un taller.
Cuando tú llevas el carro a un taller, le miran las llantas, aceite, lo calibran, te lo dejan como nuevo, ¿no? La famosa expresión de quedó como nuevo. En efecto, no es un carro nuevo, pero va a estar funcionando como si lo fuera nuevo. Cambiamos el aceite, cambiamos esto, motores, y ahora va a responder mucho mejor. Entró a pits, es como entrar a pits. Esto es Júpiter en exaltación para Sagitario. Van a entrar a pits donde van a poder restaurar, repararse de temas emocionales, de temas del hogar, haciendo grandes cambios que les van a ayudar a crecer, grandes desafíos también, porque la casa 8 no deja de dar cierto miedo, cierto temor, pero Júpiter ahí les dice, enfrente ese miedo. Vale la pena que asuman los retos. Esa es la ventaja con Júpiter, como que lánzate, ¿no? Esa sensación de que si me lanzo, voy a ganar, si me lanzo, me va a ir bien. Y eso no es otra cosa más que fe, optimismo y aprender a creer en mí. Entonces, de eso va a estar contenido mucho la energía de Júpiter para Sagitario. Momentos muy bonitos, momentos de mucha recompensa, de muchos valores y de gozo. También es un excelente momento para que Júpiter suelte. Claro, el detox, suelte aquellas experiencias o aquellos momentos que de pronto no han sido como tan agradables para ellos y se depuren. Es un momento de depurar, de ponerse en al día también con temas de ancestros, ¿no? Pues la casa 8 no se caracteriza mucho por las raíces, pero en la casa 8 volteo a mirar los padres, volteo a mirar los mayores, a los enfermos. En la casa 8 nos ocupamos de eso también. No es la casa 8 no es tan personal. La casa 8 tiende a traer mucha energía de conexión con el otro. Miremos la entrada de Júpiter para las personas de signo Capricornio. Si eres de signo Capricornio, ascendentes o lunas en Capricornio, vamos a ver Júpiter en Capricornio. Bueno, casa 7, Capricornio, Júpiter ahí en Capricornio. Desafío, ¿en qué puede haber este desafío? Esta exaltación, recibir muchas ayudas, pero no hay que echarse a la locha. No, Capricornio, hay que hacer, pero recibir muchos beneficios de la pareja. Júpiter en la casa 7, a mí me encanta porque Júpiter en la casa 7 lo he visto en muchas personas y personas que nacen con Júpiter en la casa 7 tienen muchos beneficios, obtienen muchos beneficios de parte de su pareja. Ahora que Júpiter va a estar en Cáncer por la casa 7 para Capricornio, déjense ayudar. Vale la pena dejarse ayudar. Siempre siendo responsables y sin dejar esa responsabilidad de lado que siempre los caracteriza a los Capricornio. Pero también está hablando de soltar un poquito tanta dureza, ¿no? Ahí hay un cuadrado interesante entre Saturno, Júpiter y la punta de Capricornio que vale la pena resaltarlo. Vamos a mirarlo aquí por Capri. Entonces aquí tenemos unas puntas interesantes. Hay esos puntos matemáticos que dicen mucho. Su planeta regente abajo, en la casa 4 como jalando y como dos pinzas, tipo cometa. Soltamos aquí, soltamos allá. No todo lo puedes hacer tú, Capricornio. Tampoco es soltar totalmente la cometa del pandero porque se va. Entonces, aprender a trabajar un pie en la tierra, un pie en la casa, pero también es importante las opiniones de la pareja. Entonces, momento de crecer mucho en dúo para Capricornio, momento de crecer mucho con el otro, momento de que aparezcan otras personas que beneficien la actividad de lo que está haciendo Capricornio. Es un momento de crecer, pero no solo. Momento de crecer en compañía, con los demás. Momento también de abrirse a nuevos momentos y nueva felicidad. Si hay asuntos que tengan que ver con temas legales, que es típico de la casa 7, también mucha tendencia a que se solucionen. Un Júpiter exaltado en casa 7 en una situación conflictiva con Saturno, o que suene o que se rompa. También lo definitivo, lo decisivo. Esta cuadratura Saturno, me enfoco mucho en Saturno, que es el planeta regente de Capricornio, y el hecho de que los dos cronos estén trabajando en dúo, aunque sea en una parte inarmónica, de esto inarmónico va a salir algo positivo. De esto inarmónico va a salir algo bello. Esto también le va a permitir a Capricornio darse cuenta con Júpiter en Cáncer, exaltado en la casa 7,
si verdaderamente la persona que está conmigo, cuáles son los valores. Si yo le he dado el valor que es, el valor que se merece, el valor que hay por merecimiento, o debo ajustar o debo dar más. Júpiter en la casa 7 se vuelve como esa vista que dice, hey, aquí casi no estás mirando para acá, no está, mira para este lado. Júpiter de cáncer es como, miremos acá. Como que veo que el otro, desde la casa 7, un alguien, un amigo, un otro o mi pareja me está diciendo, por aquí es. Entonces, si la estrella de Júpiter está exaltada en cáncer, en la casa 7, pues vale la pena, Capricornio, que no mires tanto, no te mires tanto a ti, ni mires tanto para abajo, literal, no mires tanto para abajo a Saturno, donde está en la casa 4, fondo del cielo, sino mira para el frente. ¿Qué hay al frente? ¿Qué hay en tu casa 7? ¿Qué es lo que tienes allá? Es muy normal que Saturno, que Capricornio esté mirando para abajo, que esté enfocando la mirada hacia abajo. Y cuando digo poner la mirada hacia abajo, se relaciona su planeta, Saturno, que está ya en la raíz, como en otra cosa. No, Júpiter como que desde el otro lado dice, hey, por aquí es, ¿no? Llega el partner, llega la pareja, llega el amigo que dice, ¿y qué tal si nos vamos por este lado? Que por este lado vamos a obtener beneficios. Entonces, ese Júpiter que está diciendo, sí, conecta con lo tuyo, pero también mira tu crecimiento. Es válido dejarse ayudar a veces, ¿no? A Capricornio le cuesta porque a veces Capricornio quisiera resolverlo todo. Y como está Saturno ahí en Aries, que puede llegar a caer en cierto grado de terquedad y decir, no, déjame, yo soluciono esto, que esa es la terquedad de Capricornio, ascendentes, Capricornios o lunas, pues déjese ayudar, hombre, déjese ayudar que allá al frente el otro sabe más o el otro conoce más o la otra tiene otra forma de mirar. Donde está Júpiter exaltado vale la pena mirar, Capricornio. Entonces, a veces es como la invitación también a que solo se puede, pero juntos llegamos más lejos, juntos nos apoyamos, juntos podemos tener mayor campo de felicidad. ¿Qué pasa acá? Aquí hay una contra. ¿Por qué estoy hablando todo esto de Capricornio? Hay una razón astrológica de por qué. Júpiter es un planeta que cuando está en Capricornio está en caída. ¿Sí? Si su exaltación es en cáncer, en Capricornio está en caída. Júpiter en caída ya lo vivimos en el 2020, 2019, 2020. Ese fue un Júpiter en caída. Júpiter es la última vez que estuvo en Capricornio fue por esa época, 2019, 2020, en ese trance de ese año que fue la pandemia. Y ahí estuvo en caída. Fue un Júpiter que no pudo beneficiar mucho. Bueno, estaba Marte, Plutón y habían más cosas ahí. Ahora que Júpiter está exaltado, entonces es el momento, desde el 2019, devuélvete Capricornio. Ascendentes, soles, lunas en Capricornio, devuélvete al 2018, 2019. ¿Qué querías que estuviera al frente? Exaltado, es que si esto estuviera, es que si yo tuviera esto, es que si yo pudiera hacer esto, es que si esto, ¿qué era eso que por allá en el 2018, 2019 tú querías ver al frente? Bueno, pues ahora el próximo mes, 2025, está al frente. Ya lo tienes al frente. Ahí está al frente Júpiter exaltado haciéndote así. Entonces no es momento de bajar la mirada y echar para otro lado, no. Recuerda, mira al pasado. Eso es lo que le está diciendo Júpiter exaltado en cáncer en la casa 7. Recuerda el pasado 2018, 2019, cuando no pudiste o cuando por cosas del destino no se podía y qué lástima si esto y qué lástima si lo otro. Júpiter en Capricornio, frenando en caída. Ah, lástima que no se pudiera hacer esto, que no pudiéramos salir, viajar, hacer. Eso era un Júpiter en Capricornio en caída. Bueno, pues ya lo tienes ahí, ya está ahí. Como el famoso refrán, ya mataste el león, ahora te vas a asustar con la piel. No, go ahead, vamos a disfrutar. Que esto a veces le cuesta a Capricornio máxime cuando Saturno está en cuadratura con ambas puntas. Entonces ese es el trabajo para Capricornio. Ay, qué gran trabajo, bueno. Sí, aquí hay que decirnos, aquí hay que aprender a decirnos nuestras verdades, ¿sí o no? Está fuerte esta parte. Bueno, los leo, bonita noticia que me das, Javi, mi esposo es Sol, Capricornio, Júpiter, carta natal, sí, está intenso ese Júpiter, ¿no? Un Júpiter bien puesto, bien trabajado en esas líneas. Vámonos para, a ver quién sigue, Acuario. En la lista tenemos Acuario. Vamos a ver qué trae Júpiter en Acuario. Júpiter en Acuario.
¿Les gustó? Me están diciendo que les gustó lo de Capricornio. Yo soy de signo Capricornio, pero había que decirlo y se dijo, ¿no? Júpiter para Acuario. Bueno, Acuario. Hay Acuario que está, que nace, que se muere, que sí, que no, que por acá. Bueno, Júpiter en Cáncer le va a corresponder a Acuario en la casa 6. ¿Cuáles son las riquezas de la casa 6? Con un Júpiter en Acuario, Júpiter para Acuario. Esto es un punto muy benéfico para Acuario en temas de hacer, en temas de crecer. Recordemos que Júpiter es un planeta que al estar exaltado en Cáncer, le trae muchas oportunidades porque la casa 6 es muy dinámica. La casa 6 es muy la cotidianidad. La casa 6 es lo que nosotros hacemos periódicamente. Entonces, un Júpiter en Acuario le va a permitir fluir mucho más con las energías de oportunidad. Ojo vivo, hay que abrir los ojos porque el aspecto con Saturno pueda que las oportunidades, Acuario, que lleguen a nuestra vida de manera de trabajo de la casa 6 pueda que no lleguen empacadas como quisiéramos en el regalo con moño rojo. A veces las grandes oportunidades que trae un Júpiter exaltado en Cáncer, en un aspecto cuadrante con Aries, es el desafío de que no vienen empacadas en un regalo lujoso. No te fijes en eso. Fíjate más bien en lo que puedes hacer con lo poco, porque de las pocas oportunidades o de lo que tú veas como que no es tan importante o que no es tan exaltado, ahí es donde van a haber grandes riquezas más adelante. Entonces es un momento de aprovechar las oportunidades pocas, nulas, como vengan, así vengan en cajas de cartón. ¿Sabes? Cuando nos han dado un regalo, que nos dan un regalo y la caja a veces es como de periódico o es una caja de cartón que no dice mucho, pero por dentro viene una gran sorpresa. Es eso. Y a veces se ve el regalo muy bonito y se ve el moño muy grande y tú miras el regalo y el regalo no es tan así. El regalo es algo que no es tan significativo. Pues bien, esta es la mejor manera para dar un ejemplo de Júpiter exaltado en Cáncer, en la casa 6 del trabajo, del quehacer para las personas de Acuario. Vienen pidiendo oportunidades porque como Acuario se está transformando tanto, pues es el momento de generar cosas positivas para ustedes. Este es el mejor momento para que Acuario pueda aprovechar el trabajo. Y aparte del trabajo también las dietas, ¿no? La casa 6 son las dietas, la casa 6 es ponernos en cintura con muchas cosas, la casa 6 es ocuparnos también de la salud, es un excelente momento para recibir riqueza y felicidad en salud. Salud que tenga que ver con el agua, con las emociones, salud mental, salud emocional, es un momento ideal para que ustedes crezcan a través de lo que están haciendo de manera cotidiana. Aprovechar estas energías y aceptar todas las oportunidades, aunque no se vean tan tentativas, Acuario, aunque no se vean aunque sea, esto no es lo que yo quiero, esa sensación de yo no lo quería así o esto no es lo que estoy buscando, acéptalo, porque detrás de esa oportunidad, detrás de eso, viene algo muy positivo y viene algo que te va a favorecer mucho. Es un Júpiter exaltado en la casa 6, vale la pena tomar la primera que se viene. Esa es una línea que le va a favorecer bastante a las personas de Acuario y ahora como hay tantos cambios, tanta transformación de lo que ustedes vienen haciendo, Plutón que está en su signo, Saturno que le dice no lo piense mucho, sino más bien hágalo, actúelo. Entonces, enhorabuena, se pone Júpiter en la casa 6 para que se active los temas de trabajo, los temas de finanza y lo que ustedes quieran hacer también. Una excelente posición para que beneficia mucho a Acuario en la cotidianidad. Vámonos con el último del zodiaco que es Piscis. Vamos a trabajar Júpiter en Piscis. Si tú eres de signo ascendente Sol, Luna, Piscis, este mensaje, Júpiter en Cáncer, le corresponde a Piscis y va a estar tocando mucho la casa 5 para Piscis. Un aspecto demasiado fluido porque va a tocar los signos de agua. Entonces, claro, la sustancia de agua, las emociones, el sentimiento, la creatividad va a estar muy, muy inspirada. Masas y grupos, porque la casa 5 también, lo que hacemos en la casa 5 debe ser aplaudido por el público. Entonces, Piscis, ¿cuáles son los talentos?
¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la sustancia? Fíjate en la sustancia que tienes para que crees desde la casa 5 la oportunidad de poder dar a conocer tus dones. La casa 5 no solamente nos habla de creaciones, sino también nos habla de los dones, de eso que nos hace auténticos, de eso que nos hace ser únicos, seres únicos en algo. Este es el mejor momento, quizás el que más estaba esperando Piscis para poder salir al público, para poder mostrar una creación distinta. Más confianza, Piscis. Eso es lo que vas a tener, más confianza en ti mismo. Vas a tener momentos de mayor felicidad. La casa 5 es también donde disfrutamos y un Júpiter exaltado en cáncer para Piscis es como esos puentes donde dice, ay, ya quería vivir esto, quería hacer esto, ¿no? Neptuno ya liberó a Piscis, ya pasaron todos los planetas por Piscis y ya Júpiter empieza a dar los regalos. Júpiter en la casa 5 a mí se me viene un ejemplo del Papá Noel. El concepto, aquel concepto de que llega Papá Noel con los regalos y ya no es tanto lo que estaba pasando antes y que si haces esto te doy un regalo y que si cumples con aquello te doy otro regalo. Júpiter en la casa 5 exaltado en cáncer, haciéndole un aspecto tan fluido a Pisces, es sentir el regalo, diluir ese regalo, conectar con esa energía de regalo. Momento de disfrutar mucho para Piscis, ascendentes, soles, de hacer viajes, de estar con la gente que quieren, de poder que sus creaciones sean aplaudidas, sean valoradas. También que la felicidad invada sus corazones y la capacidad de perdón con ellos mismos y de renunciar y de resiliencia es esa dosis que necesitaba Júpiter. Al Júpiter estar en Géminis desde el 2024, el año pasado, al 2025, los puso en una situación de reto y de conflicto con su propia fe y de buscar qué más hay. Ahora van a tener un Júpiter Piscis mucho más fluido por casas, mucho más fluido en los terrenos que ustedes conocen, que es el elemento agua, las emociones, la inspiración, la ensoñación. Y casi siempre que Júpiter transita la casa 5 para Piscis, trae regalos que duran mucho tiempo, como por ejemplo los hijos, como por ejemplo negocios, como por ejemplo oportunidades, libros, cosas que puedan darle a conocer al mundo, popularidad, relacionarse con los demás. La casa 5 no deja de ser la casa del espíritu, la casa de Leo, donde el sol trae una inspiración distinta para cada uno de nosotros. Vale la pena que escuchen y conecten con esa fuerza interior porque ese es el sello de su marca. Si estás de pronto pensando en escribir un libro, en hacer algo distinto con este Júpiter o un nombre, pues este Júpiter en cáncer dice esto ya existe, esto ya es. Vamos a soltarlo, vamos a conocerlo y a que tengan la facilidad de disfrutar de ello. Enhorabuena, un Júpiter exaltado en cáncer en la casa 5 les permite ver el gozo de la vida, el propósito y el para qué. Ya Piscis no va a estar tanto en las ideas del por qué, sino ya va más en pro de fuerza, confianza, fe, optimismo, espíritu. Esto le genera mucho a Piscis el espíritu de hacer, el espíritu aventurero, el espíritu de crear. Van a estar también muy activos, muy pasionales y mucho más abiertos a las nuevas experiencias de viaje, de conciencia y demás. En un excelente momento, porque Piscis ya traía que mucho planeta retrógrado, que mucho planeta final, que mucho desafío, ya era un momento de descanso, ya era como un momento de decir, ¿cuándo parará esto y cuándo llegará la parte del disfrute? Fíjense que la casa 5 es tan importante en la vida de nosotros porque es aprender a disfrutar. Y esto, aunque suene un poco extraño, ¿cómo es esto de aprender a disfrutar? Sí, si tú no aprendes a disfrutar, puedes estar en el parque más bello, puedes estar en el escenario más hermoso, con las mejores compañías, pero si tú no estás en una línea, en un canal, en una vibración de disfrutar, no lo vas a percibir. No lo vas a percibir y no es por el afuera, porque puedes estar en el mejor de los parques, en el mejor de las atracciones, pero si tú no estás conectado con la vibración de felicidad, de gozo, de diversión, no vas a percibir eso. Para ti va a significar como nada. Eso le pasa a Piscis cuando no conecta con esas energías. Ahora Júpiter en cáncer exaltado, desde la casa 5 le va a permitir a Júpiter ver la belleza y la grandeza en poco y ser feliz con pequeños detalles y aprender a apreciar la felicidad. Eso es muy bonito. Dice por acá, enhorabuena, acepto bendiciones. Bueno, un momento maravilloso porque estuvimos Júpiter por cada uno de los signos, cómo va a estar impactando. En efecto,
Es un momento muy bonito para todos. Es un momento de mucha felicidad, de mucho gozo. Ya era hora que Júpiter hiciera lo suyo. Ya era hora tener un Júpiter en nuestras vidas contándonos una historia distinta. Recomendaciones del video para que ustedes lo puedan ver en YouTube si lo quieren volver a relacionar. Recuerden siempre mirar signo solar, signo ascendente y signo lunar. Júpiter va a entrar cerrando, repitiendo lo del inicio, pero para los que están acá en vivo conmigo, va de manera oficial a entrar el 9 de junio y se va a quedar allí en Cáncer desde el 9 de junio, ahora el otro mes, hasta junio del 2026. Vamos a tener un Júpiter exaltado en Cáncer después de 12 años. Esto apenas es una línea de tiempo en qué casas y en qué áreas cada uno lo va a percibir. Para mí es un placer, como siempre, compartir con ustedes, agradecerles una vez más su compañía a distancia a través de los medios. Cuando les pido que me dejen saber sus comentarios, es para poderlos después leer, conectar y también hacer como esa sinergia de estar ahí con ustedes. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la audiencia, por compartir. Bienvenidos a los nuevos seguidores también. Bienvenidos a las membresías del canal de astrología. Está la membresía astrólogo, la membresía arcanos y está también disponible la membresía meditación Merkaba, donde vamos a poder tener una conexión más íntima a través de estas plataformas que nos permiten compartir. Aprovechemos este tránsito de Júpiter en Cáncer que viene exaltado para todo el zodiaco y claramente en algún área de nuestra vida la vamos a sentir mucho más marcada que en el resto. Bendiciones desde aquí, desde Orlando, Florida, para todos ustedes, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Buenos Aires, para todos los que siempre están conectados. A mí me encanta dedicar tiempo para compartir con ustedes, tiempo para estar hablando. Gracias por sus bonitos mensajes. Gracias también por esos. Hay unos mensajes muy, muy especiales donde me doy cuenta que se toman el trabajo de ver todo el video y me dejan sus historias y logran conectarlo, hilarlo con lo que ustedes están viviendo también. Y de eso se trata. Entonces, nos vemos esta semana en otro tomo, en otras líneas de tiempo, para estar discutiendo más a fondo lo que se viene y lo que vamos a estar viviendo. Bienvenidos una vez más al canal. Nos vemos en Miembros Astrólogo. Para los miembros de Astrólogo, que voy a hacer un especial de Júpiter también para cada uno de ustedes. A los que están en Arcanos también, bienvenidos. Un abrazo y excelente martes. Martes 13 de mayo. Cuídense mucho. Chao, chao.